tenemos un tema importante, las reglas de oro para el establecimiento de controles. A ver, eh, primero que nada, recordemos que los marcos de referencia tienen también, no le llaman reglas de oro, pero le llaman principios. Por ejemplo, la norma ISO 31000 sobre gestión de riesgos tiene 9 principios. Eh, la norma ISO 37000 sobre gobernanza de las organizaciones tiene 11 principios. Entonces, muchas veces se establecen estos principios, yo le llamo reglas de oro, ¿no? Eh, para no, digamos, ser tan contundente con el término principios, que por ahí puede que haya algunos más. Entonces, no quiero ser tan cerrado con eso y le llamo reglas de oro, y que obviamente pueden haber más, ¿no? Entonces, yo he seleccionado 10 reglas de oro. ¿Solo hay 10? No, 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 no. Es como, mire, es como los mandamientos, ¿no? Yo soy católico, entonces yo tengo 10 mandamientos, ¿no? Eh, pero eso no significa que yo tengo que cumplir solamente esos 10 mandamientos, o sea, yo tengo que ser buen católico, buena persona, buen cristiano, ¿no? Y no solamente cumpliendo esos 10 mandamientos voy a hacerlo, ¿no? Entonces esos 10 como que recogen, esos 10 mandamientos recogen como lo más importante, ¿ok? Lo que uno siempre tiene que recordar. Y más o menos esa es la idea de lo que tenemos aquí, lo más importante, lo que siempre tenemos que recordar cuando diseñamos controles, cuando ejecutamos controles, cuando implementamos controles, cuando monitoreamos controles. O sea, en el proceso general de establecimiento de controles, eh, hay algunas reglas importantísimas que no podemos olvidar y muchas veces, porque yo lo veo en organizaciones, se dejan de lado, se olvidan, no se toman en cuenta, no se le da la importancia del caso. Entonces vamos a recordar cuáles son esas 10. Pero repito, no es que exclusivamente tienen que haber 10, puede que haya más de 10. ¿Ok? Bien. Eh, no, es decir, no se pueden limitar solamente a estas 10 reglas de oro. Así que vamos con nuestra presentación. Bueno, a ver, ¿cómo cumplen su función los controles, ¿no? O sea, es importante esto. Los controles, ¿cómo funcionan? ¿Cómo activan su propósito? Básicamente los controles tienen el propósito de disminuir el riesgo que tienen las organizaciones, que tenemos las personas, que tienen, pues, todos los que desarrollan alguna actividad. Y esos controles buscan reducir dos cosas. Buscan reducir la probabilidad de ocurrencia del suceso o buscan reducir el impacto. Esas dos cosas principalmente, ¿no? Entonces, o reducen probabilidad o reducen el impacto, o en algunos casos ambas cosas. Bueno, eso sí, sería ideal, ¿no? Bien, entonces, no se olviden de eso. O sea, un control busca reducir probabilidad, reducir impacto. Cuando tú estás en un comité o cuando estás en una reunión de trabajo o cuando recibes una sugerencia para implementar un control, eso te tiene que reducir la probabilidad o te tiene que reducir el impacto. ¿Ok? Entonces, ese es como un formato de pensamiento o a veces ambas cosas. Por ejemplo, si estamos en riesgo de crédito, entonces nosotros obviamente queremos que el que está tomando la deuda, el deudor, nos pague, ¿no? No queremos que haya un crédito impago. Entonces, tomamos medidas para reducir la probabilidad. Una buena debida diligencia, una política selectiva, por ejemplo, ese es un control. Cualquier cosa que reduce la probabilidad, ese es un control. Realmente se le llama mitigantes, ¿no? Mitigantes del riesgo. Pero en el argot, o sea, en el lenguaje coloquial, se le llama controles. Y vamos a llamarle nosotros controles, ¿no? Entonces, una política selectiva de clientes reduce la probabilidad de incumplimiento. Ahora, por otro lado, el impacto, ¿cómo reduzco el impacto? Con garantías, por ejemplo, o con unas estructuras,
¿no? Que reducen el riesgo porque hay unos mejoradores o porque hay digamos, una sesión específica de flujos o de activos, ¿no? O garantías tangibles, en fin, de esa manera se reduce el impacto. Bueno, si no paga, entonces tenemos para cobrarnos de estos recursos se llama fuente de pago secundaria, ¿no? Y entonces el impacto ya no es todo el préstamo, sino simplemente lo que no se pudo recuperar o lo que no se pudo cobrar, ¿no? Por eso que las hipotecas tienen, pues, los créditos de vivienda tienen una hipoteca de por medio, una garantía. ¿Para qué? Para reducir el impacto, ¿no? Entonces, les he dado un ejemplo en riesgo de crédito, pero eso aplica para cualquier tipo de riesgo, ¿no? Cualquier tipo de riesgo va a requerir un mitigante que le vamos a llamar control, y ese control o va a buscar reducir la probabilidad o va a buscar reducir el impacto. Entonces, esto que es muy sencillo y que probablemente les resulta muy elemental, sirve para poder establecerse la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo reducir la probabilidad o cómo puedo reducir el impacto? ¿No? Y muchas veces la respuesta la tiene el que mejor conoce el proceso, comúnmente llamado el dueño del proceso. Muy bien. Entonces, reglas de oro. Bueno, entonces la primera regla es que los controles deben acercar a la organización hacia los objetivos, ¿no? Los controles deben estar pensados en los objetivos de la organización. Eh, entonces, pero muchas veces nos olvidamos la verdadera razón de la existencia de los controles. Y entonces conviene recordar este esquema que yo le llamo OPRC, o sea, leído al revés. ¿Por qué? Porque las organizaciones parten de objetivos. Todas las organizaciones tienen objetivos, ¿no? Aquí está, usar, vamos a usar otro color. Todas las organizaciones tienen objetivos. Todas. Objetivos de rentabilidad, de participación de mercado, de ventas, de eficiencia, de clima laboral, lo que sea. Ahora, para alcanzar esos objetivos tenemos que ejecutar procesos, porque las cosas no se consiguen simplemente haciendo así, sino que tenemos que hacer actividades. Es decir, hay procesos de promedio. Y ustedes saben que todo proceso tiene una oportunidad de alcanzar el objetivo, pero también tiene un riesgo. O sea, todo proceso tiene amenaza. No porque ejecutemos el proceso vamos a lograr el objetivo. Entonces existen amenazas a que esos procesos no resulten exitosos. Y esos se llaman riesgos. ¿Ok? Entonces, para alcanzar los objetivos necesitamos de los procesos tienen riesgos y los riesgos requieren mitigación de riesgo, es decir, controles. ¿Ok? Entonces, los controles están perfectamente atados en cadena a los riesgos están atados en cadena a los procesos y los procesos a los objetivos. Entonces, cuando uno se pregunta por qué y para qué existen estos controles, es para que ayuden a alcanzar los objetivos a la organización. Es para que colaboren, para que contribuyan con el logro de los objetivos de la organización. Esa es la verdadera razón de la existencia de los controles. Ese es el propósito de los controles. Cuando un control está pensado en algo que no ayuda a lograr los objetivos, ese control está fuera de su propósito, fuera de su real razón de existencia. ¿Ok? Hay una excepción con los controles regulatorios, ¿no? Los controles regulatorios son aquellos que eh, uno tiene que tener porque el regulador o la autoridad nos lo exige, ¿ok? Eh, Independientemente que nos acerque o no a los objetivos, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de los controles voluntarios, no de los controles de los cuales no tenemos capacidad de decidir si los llevamos a cabo o no, porque esos son controles regulatorios, son mandatorios, los tenemos que hacer de todas maneras, esos entran en un formato de excepción, ¿ok? Entonces, conclusión, los controles existen porque la organización tiene objetivos y porque queremos acercar a la organización hacia esos objetivos. Entonces, mira lo que dice este título, ¿no? Que está por aquí. Me parece
que yo creo que me salió bien este título, ¿no? Los controles están al servicio de los objetivos. Los controles están al servicio de los objetivos. Eso, ¿ok? Los controles no están al servicio de un capricho, los controles no están al servicio de un temor innecesario de alguna área o de alguna persona de la organización. Los controles están al servicio de los objetivos, ¿vale? Y fíjense que nosotros tenemos en la primera regla de oro, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando implementamos un control es preguntarnos, ¿no? Si realmente estos controles que estamos implementando o que estamos proponiendo acercan a la organización hacia sus objetivos. Ahora, este es un formato de pregunta muy sencillo que debemos de tener en nuestro esquema de pensamiento durante la implementación de un control. ¿Nos acercan a los objetivos? Sí, un control eficaz. Tenemos controles eficaces. No, no nos acercan a los objetivos, entonces son controles ineficaces. O sea, no están cumpliendo su propósito. ¿Ok? Entonces, yo les había puesto el ejemplo de la hipoteca de vivienda. Entonces, imagínate que eh, somos una entidad financiera, viene un cliente, nos pide un financiamiento del 85% del valor de la vivienda, él pone el 15%, el banco le financia el 85%. Y, y bueno, con eso hay una cobertura, ¿no? de 100 sobre 85, ¿no? 100 de valor de la garantía versus 85 de valor de préstamo. Entonces, imagínate que la entidad financiera le dice, bueno, no me hace, no me resulta suficiente ese control. Además, quiero que me des, o que no me resulta suficiente esa garantía. Quiero que me des de garantía tu carro y todos los muebles que están en tu casa de garantía. Y además, todos tus bienes, todas tus propiedades, ¿no? Entonces, ese control no nos está acercando hacia los objetivos, porque claramente, digan, ¿qué es lo que va a pasar en ese hipotético caso, ¿no? Eh, que el cliente va a decir, ah, no, yo pues no tomo control, no tomo, digamos, el crédito con ustedes. Y el crédito se va a caer, ¿no? Entonces, si el crédito se cae, se afecta el objetivo de la organización, pero claro, entramos al color rojo de controles ineficaces. ¿Por qué? Porque una organización normalmente tiene como objetivo tener más clientes, una entidad financiera quiere tener más clientes y mejores clientes, ¿no? Entonces, si ya te está poniendo una garantía de 100 sobre 85, ya tienes un buen crédito. O sea, por lo menos está con una garantía razonable. Ahora, si tú lo quieres todo, lo que va a pasar es que se va a perder ese deal, esa transacción, y por lo tanto se va a alejar a la organización de los objetivos. Es un control que más bien aleja a la organización de los objetivos. Entonces, he exagerado un poco el ejemplo, por cierto, solo por razones didácticas y para poder hacer una explicación, pero a veces no es tan evidente, ¿no? A veces uno dice, vamos a poner estos controles, ¿no? Y esos controles hacen que los clientes se alejen y si perdemos clientes, entonces lo que está pasando no es que estamos acercándonos hacia los objetivos, sino todo lo contrario. Entonces los controles no están funcionando, no están cumpliendo su verdadera finalidad, no están cumpliendo su propósito, ¿vale? Esa es la primera regla, verificar eso, que nos acerca a los objetivos. La segunda regla es que el control debe tener un responsable, ¿no? Y ese responsable debe ser el dueño del proceso. ¿Por qué tiene que haber un responsable? Porque las cosas funcionan bien cuando tienen un responsable, o mejor dicho, funcionan mejor, ¿no? Entonces, yo les voy a contar algo. Yo tengo dos grupos de amigos con los cuales a veces me reúno. Tengo mi grupo de la secundaria, y tenemos un chat grupal ahí que este, yo lo tengo silenciado, ¿no? Pero bueno,
Entonces siempre en el grupo dicen, bueno, a ver, ¿cuándo hay que reunirnos? Y todos responden, sí, hay que reunirnos. Y nunca nos reunimos. Ese es el de la secundaria. En cambio, tengo otro grupo que es el de la maestría en finanzas, ¿no? Porque hay otro del pregrado, otro del MBA, ¿no? Entonces ya, el de la maestría en finanzas, alguien dice, vamos a reunirnos y hay una persona, una amiga nuestra del grupo, que no va a reservar su nombre, que ella dice, muchachos, la reunión está al día a tal hora. ¿Alguien no puede para ver otra opción? Listo. Entonces, si alguien no puede, que lo diga. Y todos en silencio. Acabo de reservar, ya está. Y un día antes nos manda un recordatorio, o sea, y sí nos reunimos. ¿Por qué? Porque hay un responsable. O sea, responsable no es solamente al que le han dado el cargo de responsable. Responsable es el que hace cosas. ¿No? Como mi amiga que se mueve, llama al restaurante, reserva, hace recordatorios, no se olviden, ¿no? En fin, o sea, incluso cuando llegamos al lugar, ella saca unas fotos y se lo manda al grupo, ya estamos acá, ¿no? Entonces, el responsable es el que se preocupa, no el que está nombrado. Entonces, tiene que haber un responsable en un control. Si tú crees que funcione bien, y tú, claro que tú quieres que funcione bien para que te acerque a los objetivos. Ahora, otra cosa. Ese responsable, ¿quién tiene que ser? ¿No? Esa responsabilidad no debe delegarse. La responsabilidad no es algo que se puede delegar. Lo que se puede delegar es la operatividad, ¿no? Pero no la responsabilidad. Entonces, el responsable debe ser el dueño del proceso, el dueño del proceso. ¿No? Entonces, hay un principio fundamental que te dice que el dueño del proceso es el dueño del riesgo, porque no tiene sentido que alguien diga, yo soy el dueño del proceso, yo voy a recibir los aplausos cuando logremos el objetivo, pero si algo sale mal, ah, no, no es mi culpa, yo no sé nada. No, el dueño del proceso es el dueño del riesgo. Y el dueño del riesgo es el dueño de los controles. Entonces, ese responsable, ¿quién tiene que ser? Ese responsable que es el dueño de los controles, cuando digo dueño, me refiero al que tiene que accionar, el que tiene la capacidad de tomar medidas para que las cosas funcionen bien. Ese dueño de los controles tiene que ser el dueño del proceso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque como ya hemos visto, los objetivos dependen de procesos donde hay riesgos. Y entonces esos procesos, la letra P, están a cargo de algún responsable y ese responsable también es responsable de los riesgos y también es responsable de los controles. ¿Ok? Muy bien. Listo. Tercero, tercero, requieren recursos de la organización, ¿no? Requieren recursos de la organización. O sea, los controles no son gratuitos. Pero a veces hay gente que piensa que los controles son gratis. Entonces dice, bueno, ponle tal control, haz tal cosa para que, ¿no? Y encima haz lo otro, y lo otro, ponle lo otro, ponle lo otro. Entonces, espera, hay que pensar bien cuando nosotros implementamos controles porque cada control tiene un costo siempre. Los controles no son gratuitos. No hay lonche gratis. Es una famosa frase que hizo popular el economista ganador del premio Nobel Milton Friedman, que por cierto esa frase no es de él, esa frase no es de él, es una frase muy antigua casi que de inicios de siglo XX, cuando en Chicago se quiso prohibir los almuerzos gratis. Pero, entonces una frase de los dueños de restaurantes de esa época en Chicago. Pero después la han usado muchas personas y entonces el que hizo popular esa frase fue Milton Friedman, ¿no? No hay lonche gratis. ¿Cuál es la esencia de ese mensaje? O no hay almuerzo gratis, sería una mejor traducción, pero se ha hecho muy popular el no hay lonche gratis. Entonces, ¿cuál es el sentido? Que no hay nada que sea gratis, ¿no? Siempre va a tener algún costo. Es decir,
Eh, Vamos a suponer que a ti te ofrecen ese plato de comida, ese almuerzo que ustedes están viendo ahí, esa ensalada, ¿no? Te la ofrecen gratis. ¿No? Yo te la ofrezco gratis. A ver, te digo, mira, ahora en el almuerzo aquí en mi casa de Panamá voy a hacer eso. Te invito, gratis, no tienes que pagar nada. Es un ejemplo, no, no, no es verdad. Entonces, entonces, eh, no solamente se trata de dinero, sino que se trata de tiempo. ¿No? Entonces, imagínate eh, cómo funcionan los tráficos aquí en Panamá. Estés donde estés, el menor tiempo que te vas a demorar en llegar a mi casa, si estás en el área bancaria, son 20 minutos. ¿Ok? Ahora, 20 minutos de ida, 20 minutos de regreso, son 40 minutos. ¿Cuánto valen 40 minutos de tu tiempo? O sea, está bien, no se paga por el plato, pero el acceder a ese almuerzo, entre comillas, gratis, en el fondo no es gratis, porque requiere destinar tiempo, y tiempo es dinero. A veces requiere destinar esfuerzo, energía, eso también cuenta, ¿ok? Y a veces el costo de oportunidad. ¿No? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, en lugar de irme a almorzar a la casa de Ernesto, donde voy a gastar una hora en trayecto en mi vehículo, pues mejor voy a llevarme un refrigerio de la casa y esa hora me la voy a dedicar a trabajar y en una hora voy a ganar X dólares. ¿No? Entonces, si viene a almorzar a mi casa, va a perder esos X dólares. Ese es el costo de oportunidad. Entonces, cuando nosotros decimos no hay lonche gratis, hay que tener en cuenta los criterios completos. Se refiere a dinero, tiempo, esfuerzo, costo de oportunidad. Y cuando hablamos de controles, ¿no? Los controles no son gratis. Normalmente requieren de recursos de dinero. Pero si alguien dice, no, no, que lo haga el jefe de operaciones, que él trabaja en planta aquí y a él no se le paga extra por diseñar ese control. Bueno, pero va a tener un costo de oportunidad porque va a dejar de trabajar o va a dejar de hacer algo para diseñar el control, ¿no? O tiene que trabajar horas extras y tal vez eso hay que pagarle, ¿no? O va a requerir un esfuerzo adicional, un trabajo mental, intelectual adicional que puede hacer que se distraiga en sus actividades normales o que tenga un cansancio o una saturación laboral, ¿no? Entonces, el principio es que los controles cuestan. O sea, uno tiene que decir, vamos a poner ese control, ajá, aquí hay un costo, regla de oro, aquí hay un costo, ¿ok? Bueno, cuatro, deben ser proporcionales a los riesgos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en las organizaciones existe una tendencia a creer que mientras más controles se ponen es mejor. Más controles mejor. No, 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 no. Más controles no puede ser mejor. Acuérdate del ejemplo que te les puse de la hipoteca. Si nosotros empezamos a poner controles, 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 pedimos más garantías y más garantías y más garantías, ¿no? Eso va a ser mejor. No, no, no. Vamos a perder el deal. Entonces, no necesariamente va a ser mejor. Los controles tienen que ser proporcionales a los riesgos. Riesgos altos, controles altos. Riesgos bajos, controles bajos. Así de simple. No tiene sentido que para riesgos bajos, que ya están cubiertos, yo quiera ponerle más controles y más garantías y más esto y más lo otro. Pero ya el riesgo está cubierto. Ya se redujo el riesgo. Ya no hay necesidad de, ante un riesgo bajo, establecer controles elevados. No hay necesidad. Entonces, este se llama el principio de proporcionalidad. A mayores riesgos, mayores controles. A menores riesgos, menores controles y viceversa. ¿Ok? A veces en la organización se cae en una enfermedad, bueno, es un fenómeno, ¿no? Pero yo le llamo enfermedad, que le llamo controlitis, ¿no?
que quiere poner controles y controles y controles y controles y controles, ¿no? O sea, entonces yo lo veo mucho en las debidas diligencias. Hay una tendencia que hay que pedirle más cosas a los clientes. Bueno, a veces sí, pero depende del riesgo. Por eso existen los tres tipos de debida diligencia, ¿no? Debida diligencia simplificada, cuando los riesgos son sencillos. ¿M? Por ejemplo, para cuentas, ¿no? De uso operativo eh, en billetera virtual. Entonces son cuentas que no van a transferir más de, no sé, $500 mensuales, por ejemplo. Entonces ahí los riesgos son bajos. O sea, un lavador de activos no va a lavar $500 mensuales. O sea, él querrá lavar 500.000 mensuales, 5 millones mensuales. O sea, entonces, si los riesgos son bajos, no le pidas pues 50 cosas, ¿no? No, porque los riesgos son bajos. Pídele algunas, digamos, informaciones importantes, ¿no? 4, 5 informaciones importantes que son fáciles de conseguir. Existe la debida diligencia, digamos, estándar, ¿no? Para riesgos normales, medios. Para riesgos medios, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Los formularios y la documentación de siempre. Y existe la debida diligencia ampliada o llamada también debida diligencia reforzada, que aplica para algunos clientes que tienen mayor riesgo porque de repente es un, no sé, es el ministro de Obras Públicas, ¿no? Y está abriendo una cuenta. Entonces uno dice, bueno, es un cliente PEP, obras públicas, licitaciones, aquí hay mayor riesgo. No significa que está viniendo a lavar activos, no, 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 significa simplemente que hay mayor riesgo. Entonces, si hay mayor riesgo, ahí tienes que hacer una debida diligencia completa, tienes que establecer monitoreos, tienes que digamos, validar muchas de las cosas, de la información que te está presentando. Entonces, esa es la debida diligencia reforzada. Entonces, ahí se funciona más o menos bien el principio de de proporcionalidad, ¿no? A mayor riesgo, mayor control. Menor riesgo, menor control. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, porque si no caes en la controlitis, a veces hay miembros en el comité o en la junta o el consejo que dice, y bueno, y de ahora en adelante que todos confirmen. Y de ahora en adelante todos los cheques que se pagan en dólares se confirman. Y de ahora en adelante además tiene que traer la copia autenticada y notariada y no sé qué y no sé cuánto. O sea, espera, no nos olvidemos que existe un principio de proporcionalidad y que más no necesariamente es mejor. ¿Ok? En algunos casos puede ser cuando los riesgos son altos, pero si los riesgos no son altos, hay que tener cuidado que ese exceso de querer implementar controles no resulte contraproducente, porque podría darse el caso. Entonces, nosotros usamos el principio de proporcionalidad como criterio cuando nosotros tenemos un mapa de calor, ¿no? Y tenemos los colores clásicos: rojo, que es riesgo alto o muy alto; el naranja, que es riesgo alto; el amarillo, riesgo medio; el verde, riesgo bajo. Entonces, los colores implican dos cositas. Primero, un nivel de prioridad en el tratamiento. Los rojos los voy a ver primero, ¿no? Y los rojos van a requerir mayor nivel de recursos, o sea, como el riesgo es más alto, entonces los controles requeridos van a ser mayores. Pero los controles no son gratuitos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que vamos, como organización, vamos a tener que destinar elevados recursos, porque el riesgo es alto. ¿Ok? Bien. Cinco, cinco. Debemos monitorear la eficacia. Lo peor que podemos tener en la organización son controles que no funcionan.
Y los hay. Muchas veces esos controles que no funcionan están porque o se diseñaron mal o porque se diseñaron para un riesgo que dejó de existir o que cambió el riesgo. Entonces, y esos controles se quedaron ahí pegados, no se modificaron, no se actualizaron y no son eficaces. Son controles que no funcionan. O sea, se llama presente, pero no funcionando. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar a la organización. ¿Por qué? Primero, deja de mitigar riesgos. Un control que no está cumpliendo su propósito, que no se usa, por las razones que sea, es un control que no está mitigando riesgos. Segundo, se desperdician recursos, ¿no? Dinero, tiempo, energía, costo, oportunidad. O sea, si yo estoy poniendo un control, eso me está costando, le está costando a la organización. Tercero, se afecta a la cultura de riesgo. A veces no se le da mucha importancia a esto, pero cuando un control no funciona, la gente dice, yo no sé para qué ponen controles que no sirven para nada. Y el día de mañana tú le estás pidiendo que pongan un control. Pero la persona ya se quedó con el pensamiento, ¿no? Algunos pues se quedaron con ese pensamiento. Los controles lo ponen y después esto no funciona y no les importa. Entonces, ¿para qué me piden que haga todo esto? Dice, ¿no? O sea, qué desperdicio de tiempo. Entonces, se afecta a la cultura de riesgo cuando hay controles que no funcionan o controles que no son eficaces o que no deberían estar. Entonces, por eso uno tiene que monitorear la eficacia y quitar todos esos controles que no sirven. Hay controles que están pintados en la pared y no sirven para nada. Eso hay que quitarlo, ¿no? Y tener controles que realmente son efectivos, que realmente sirven, que realmente cumplen su propósito, porque de lo contrario vamos a tener estos tres perjuicios. No mitigamos riesgo, desperdiciamos recursos, sobre todo dinero, y sobre todo se afecta la cultura de riesgo. Bien, el número 6, el sexto, la sexta regla de oro, dice, requieren actualización continua. ¿Por qué? Precisamente para que no te pase, ¿no? Eh, lo que les mencionaba, que los riesgos desaparecen o los riesgos tienen una mutación porque el proceso cambió, porque la ley cambió, porque la regulación cambió, por las razones que sean. Entonces se requiere una actualización continua a fin de identificar los cambios y si hay cambios en lo que sea, cambios en los objetivos, cambios en los procesos, cambios en la normativa, cambios en la tecnología, cambios en los hábitos de los clientes. Si se dieron cambios, los riesgos cambiaron. Entonces no me puedo quedar con los controles de antes. Yo no puedo, digamos, tener controles de antes para riesgos de ahora. Ejemplo, ¿se imaginan ustedes qué hubiese pasado si nos hubiésemos quedado con esos controles del COVID-19? ¿Se acuerdan de esos controles? ¿Se acuerdan que cuando entrábamos a un lugar el vigilante nos ponía una pistola acá, así, pa, ¿no? Es que era un lector de temperatura, ¿no? Un termómetro así, pero nos ponía la pistola así, no sé, tal vez algunos vigilantes tenían como un trauma, ¿no? Que te querían poner la pistola así como que ellos quisieran, que tuviesen el anhelo de algún día agarrar a un delincuente y ponerle así la pistola. Entonces uno llegaba y te ponía la pistola así y ellos creo que alucinaban en su subconsciente que estaban capturando a un criminal, ¿no? Y te ponían así, ¡pa! ¡No se muevan! Decía. Que- Y tenían que verificar que no tenías fiebre, ¿no? Entonces eso, el gel alcoholado, que si no te ponías el gel alcoholado, el distanciamiento, ¿no? De vez en cuando me tocó alguna persona que me dijo, señor, no se acerca mucho, ¿no? Entonces, tú te imaginas esos controles probablemente estuvieron adecuados, estuvieron bien para su momento, ¿no? Pero el mundo es dinámico, las circunstancias cambian. Entonces yo no puedo quedarme con controles de hace 5 años ahora. Eso fue hace 5 años para circunstancias de hace 5 años, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo que nos trae malos recuerdos y mejor nos reímos para no llorar, pero vale para todo.
y en las organizaciones tenemos muchos procesos que se quedaron rezagados en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el responsable ya no está en la organización, los demás siguieron haciendo lo que ahí quedó. Entonces, eso nos lleva a la revisión continua de los controles y sobre todo tratar de averiguar cuáles son aquellos controles que no están funcionando. Y para eso tenemos que ser inclusivos. ¿Para qué? Para conversar con las áreas funcionales y para que ellos nos digan, nos avisen y podamos tener, digamos, podamos hacer un seguimiento a aquellos controles y podamos tomar acción en aquellos controles que realmente ya no están funcionando, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la regla de oro número 7 que nos dice que los controles deben ser inclusivos. En áreas funcionales, es decir, lo que pasa es que los procesos son multidisciplinarios. La gestión de riesgos es multidisciplinaria. Entonces, tú tienes que en un determinado riesgo participa negocios, operaciones, tecnología, el área legal, ¿no? En fin, cumplimiento. O sea, hay muchos participantes porque los procesos son multidisciplinarios y la gestión de riesgos también. Entonces, hay que ser inclusivos, hay que preguntar, hay que dar participación a todas las áreas y eso es ser inclusivo, a las áreas funcionales, pero también en niveles jerárquicos. Muchas veces algunos controles se toman desde la alta dirección, ya sea desde la junta directiva, comité o a veces desde la alta gerencia y no se toma en cuenta las opiniones de los empleados, los colaboradores base. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta, ¿no?, la opinión de los colaboradores base? Porque ellos son los que tienen contacto directo con los clientes. O sea, en la pirámide de jerarquía, los que más conversan con los clientes son los colaboradores base. El cajero que paga los cheques, que está en la ventanilla, el oficial de plataforma, el oficial de servicio al cliente, el oficial del call center, eso es lo que hablan con los clientes. Saben qué les gusta, qué no les gusta a los clientes, por qué se molestan más, por qué reclaman más. Ellos tienen ese feeling, tienen, digamos, ese entendimiento, ¿no?, de lo que le pasa, de lo que le sucede a los clientes. Y entonces cuando se toma una medida, y no se les pregunta o no se sondea el impacto con los que tienen mayor interacción con los clientes, corremos el riesgo de tomar medidas acerca de un control que podría ser contraproducente. ¿Ok? Entonces, a nivel de áreas funcionales, si vamos a tomar una medida de mitigación, hay que consultarlo con otras áreas, porque de repente mercadeo dice, hay que hacer esto. Hay que hacer una campaña usando inteligencia artificial, ¿no? Y ponemos ahí con inteligencia artificial, a Messi y a Ronaldo. Y no le preguntan al área legal, y el área legal dice, ¿qué es lo que están haciendo? No, eso no se puede hacer porque hay derechos de autor y no sé qué. Entonces, claro, ¿qué pasó? Se quiso establecer una medida, pero no fue inclusiva. Entonces, en gestión de riesgos, sobre todo en los controles importantes, tenemos que ser muy inclusivos y tenemos que preguntar para evitar que estos controles terminen siendo poco efectivos o poco eficaces. ¿Ok? Entonces, multidisciplinariamente, a nivel de áreas funcionales, hay que conversar con operaciones, tecnología, negocios, recursos humanos, en fin, finanzas. Y a nivel de jerarquía, hay que tomar en cuenta las diferentes opiniones de los segmentos estratégicos, tácticos y operativos. ¿Ok? Bien, el número 8. Los controles deben estar bien comunicados, porque de nada nos sirve un control bien pensado si no está bien comunicado. Entonces, la comunicación no solamente dar un mensaje, sino también pedir retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Eh, si no tenemos una buena comunicación, no vamos a poder ser inclusivos. Y finalmente, la buena comunicación, ¿no?, aumenta las probabilidades de eficacia del control.
porque con la buena comunicación vamos a poder recibir mejores, digamos, ingredientes, inputs, información que vamos a usar para el establecimiento de controles. ¿Ok? Noveno, se debe contar con un tablero de KCI, ¿no? Eh, Probablemente lo más conocido es KPI. KPI es Key Performance Indicators, ¿no? Eso es indicadores clave de desempeño. También existen los KRIs, Key Risk Indicators, que eso es indicadores clave de riesgo. Y existen también los KCIs, que hay que llevar un control, un tablero de los principales KCI, los más importantes. Que KCI es Key Control Indicators, ¿no? Indicadores clave de control. ¿Ok? Ahora, probablemente ustedes se van a preguntar o se están preguntando cuál es la diferencia entre un KPI, KRI, KCI, ¿cómo es eso? Bueno, aquí les pongo unas diferencias entre KPI, KRI, KCI. El KPI lo que busca es evaluar el acercamiento al logro de objetivos. El KRI, las amenazas al logro de los objetivos. Y el KCI busca evaluar las medidas que se persiguen, que se buscan para disminuir estas amenazas a los objetivos, ¿no? Por aquí hay unos ejemplos. En KPI, indicadores de desempeño, tenemos porcentaje de crecimiento de la EBITDA, el ROA, el porcentaje de cumplimiento del presupuesto, o sea, es, digamos, el nivel de las cosas que nosotros queremos cumplir, de los objetivos a los que queremos llegar, ¿no? Los KRI son el seguimiento de los indicadores que nos preocupan, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de días con fallas tecnológicas, porcentaje de rotación de personal, porcentaje de mora crediticia, son los indicadores que nos van a preocupar de alguna manera. Y el tercero, los KCI, son, por ejemplo, la efectividad de los controles, la efectividad de las capacitaciones, o sea, de todas las medidas que se toman, ¿no? Que también están resultando, ¿no? Las capacitaciones, los simulacros que se hacen, cuál es el porcentaje de cumplimiento de estos simulacros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando se toma un control, ¿no? Ese control luego se mide, bueno, que también está funcionando. Ese es el KCI. Hay algunos indicadores que tienen de los tres, o tienen el uno y el 2 o el 2 y el 3, es decir, no siempre son totalmente excluyentes. Y el último, el costo de un control no debe exceder el beneficio de implementarlo, ¿no? Claro, si un control me va a dar un beneficio de 10, yo no puedo gastar 25 en ese control, porque no va a resultar conveniente, ¿no? Entonces, existe una herramienta que se llama Rebeca, relación beneficio-costo actualizada, que busca dividir el beneficio sobre el costo. El beneficio medido sobre el nivel de riesgo inherente menos el nivel de riesgo residual, ¿no? Después de haber puesto los controles, y en el denominador el costo del control. ¿Ok? Entonces, en el costo del control tenemos los costos iniciales, sobre todo diseño e implementación, y luego va en los costos del control el valor presente de los costos anuales, de ejecución, de revisión, de modificación, ¿no? Bueno, tenemos una presentación específica sobre la métrica de eficiencia. Dos cositas importantes. Este cálculo solamente lo recomiendo hacer para los casos importantes, casos de alto presupuesto en el establecimiento de control o casos de alto nivel de riesgo. ¿Ok? No hacerlo para todos los controles que tenemos en la organización porque resulta muy engorroso, ¿no? Dos, no aplica para aquellos controles que son exclusivamente regulatorios que los hay. O sea, hay controles que nos pone el regulador y dice, tienes que hacer esto. Bueno, no hay elección. O sea, yo puedo hacer la evaluación beneficio-costo, pero no sirve de nada porque igual la tengo que hacer. Entonces, esos eh, controles que son exclusivamente regulatorios, que hacemos porque el regulador nos lo pide, son controles que nosotros no deberíamos considerar para efectos de esta evaluación de su nivel de eficiencia, ¿ok? Porque igual los tenemos que hacer de todas maneras. Entonces, así hemos llegado, amigos y amigas, a las reglas de oro, 10 reglas de oro de
el establecimiento de los controles,